¿Para qué será necesario nuestro curso de análisis clínicos? ¿Será importante, será necesario que lo lleven ustedes en la currícula o no? ¿Para qué les va a servir? ¿Creen ustedes? Nosotros como médicos vamos a solicitar exámenes de laboratorio, ¿cierto? ¿Para qué solicitamos exámenes de laboratorio? Para hacer diagnóstico, para hacer seguimiento al paciente de alguna terapéutica o del pronóstico de su enfermedad. Entonces nosotros como médicos somos los responsables de solicitar exámenes de laboratorio. Pues tenemos que aprender a hacerlo bien, ¿ok? Entonces actualmente la gran mayoría de los exámenes de laboratorio que los tenemos a nuestra disposición. Otra cosa también yo les quiero pedir, cuando yo esté dando la clase, dejen el celular, porque yo no puedo estar dando la clase y verlos a ustedes que están chateando, me transformo. De verdad que sí. Mejor que no me vean molesto, porque yo no puedo controlarlo, me da cólera. Es como cuando los veo copiando en el examen, soy otra Wendy, de verdad que sí. Y después digo, no me da cólera. Eso es lo que a mí me saca de mis casillas, por eso les pido. Ni me toquen la puerta cuando esté cerrado, ni estén chateando cuando yo estoy hablando, porque creo que a cualquier docente le molesta, es una falta de respeto. Porque prefiero que salgan, o que se estén riendo. Prefiero que salgan, si no valoran la clase, salgan. Yo no les voy a poner mala nota porque salen, más bien, gracias. ¿Ok? Ni que se copien en el examen, eso sí también fatal. ¿Ya? Bien, entonces, continuamos. Hoy en día tenemos gran variedad de análisis clínicos disponibles. Estamos en una era para ustedes muy buena que tienen que aprovechar. Antes no teníamos la gran variedad de exámenes que tenemos ahora a nuestro alcance, la gran cantidad de laboratorios clínicos que tenemos por allí. Que ojo, hay que ver si trabajan con calidad, si son monitorizados, si tienen un control de calidad, si están regentados por un médico. Pues hay muchos laboratorios que nos ofrecen una diversidad de exámenes de laboratorio y el resultado lo tenemos muy rápido. ¿Por qué? Por la automatización. Porque ahora los exámenes de laboratorio ya no se hacen de manera manual como antes, sino se hacen a través de métodos automatizados. ¿Okay? Pero ojo, no podemos confiar en todos los laboratorios. ¿Han cumplido su control de calidad? ¿Qué empresa o qué organismo los está controlando externamente? ¿Quién hace el estudio? ¿Es un profesional capacitado? ¿Está validado por algún médico patólogo clínico? ¿Cumple con las normas de bioseguridad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces no hay que confiar en todos. Tenemos fácil acceso, cada vez los costos son más razonables y se hacen a nivel local. El médico necesita una evidencia objetiva, ¿ok?, que la tiene a través de los análisis de laboratorio, que nos va a servir para tomar decisiones. Un estudio de laboratorio nos ayuda a tomar decisión si lo hospitalizo al paciente o si le doy de alta. ¿Okay? Entonces, no solamente sirve para diagnóstico, sino también para pronóstico, para la toma de decisiones. Los estudios nos indican que entre el 60 y el 70% de las decisiones que toma el médico depende de los exámenes de laboratorio. ¿Okay? ¿Para qué solicito un examen de laboratorio? Pues puedo solicitar cuando quiero confirmar una sospecha clínica. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus y estoy notando en él de repente acantosis nigricans y de repente me dice que tiene poliuria, polidipsia, polifagia de repente, entonces yo que estoy sospechando ya en ese paciente, diabetes. ¿Qué examen le pediré para confirmar mi sospecha clínica? Le pediré una glucosa, que puede ser una glucosa basal, que puede ser una glucosa postprandial, que puede ser una prueba de la tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glicosilada. Entonces yo tengo análisis de laboratorio que me van a ayudar a confirmar mi sospecha clínica. Entonces, uno de los motivos por los cuales el médico pide un examen de laboratorio es para confirmar una sospecha clínica. También nos va a servir para descartar una enfermedad. O sea, tengo dos posibles diagnósticos, pero quiero descartar uno, también me sirve. Por ejemplo, si llega una paciente con dolor pélvico, entonces está en edad reproductiva y es sexualmente activa, tiene pareja, puede ser una gestación, pero también puede ser de repente una apendicitis, ¿no? O de repente una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cómo descarto ese embarazo? Pidiéndole, por ejemplo, una prueba de embarazo, una beta-HCG. Entonces ya no me está sirviendo para hacer diagnóstico, sino también para descartar un diagnóstico y ya me quedo con el dolor abdominal de repente por una apendicitis aguda. Entonces, otro motivo es ese.
Otro motivo es establecer una información pronóstica. Entonces hay casos en los cuales yo ya tengo el diagnóstico de mi paciente, pero el examen de laboratorio me sirve para saber cuál es su pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen hepatopatías crónicas, si ellos tienen una albúmina muy disminuida o si tienen un tiempo de protrombina muy prolongado, eso ya me indica mal pronóstico. Entonces, ya no estoy haciendo diagnóstico porque el diagnóstico ya lo tengo. Me está sirviendo para ver pronóstico. ¿Ya? Bien. Para el seguimiento de una respuesta terapéutica también hay exámenes de laboratorio que me van a ayudar a saber si mi paciente está o no controlando su enfermedad con sus tratamientos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con VIH que consumen su tratamiento antirretroviral, yo puedo saber a través de su carga viral o de su recuento de CD4 si es que está realmente respondiendo a la terapéutica o si está haciendo falla virológica. O los pacientes que son anticoagulados que usan warfarina, yo puedo saber cómo voy a controlar esa dosis haciéndole su tiempo de protrombina, por ejemplo. Entonces ya no me está sirviendo para diagnóstico, ni siquiera para pronóstico, sino para ver seguimiento terapéutico o adherencia al tratamiento. ¿Ya? Para detectar enfermedades en ausencia de sospecha clínica, ¿le pediría un examen de laboratorio a alguien que esté sano, aparentemente sano? Sí. Por ejemplo, ¿qué le pedimos a la gente sana? ¿Cómo se llaman esos exámenes que le pedimos a la gente sana? El hematocrito. Por ejemplo, le puedo hacer un hematocrito a un niño para descarte de anemia, como una prueba de tamizaje. ¿Okay? Por ejemplo, ahí están las pruebas metabólicas que le hacemos a todos los recién nacidos. Son recién nacidos sanos, todos lo hacemos. Es para descartar enfermedades. ¿Okay? Por ejemplo, las pruebas cuando, bueno, no sé si hasta ahora lo hacen, pero cuando uno se va a casar no nos piden BDRL y examen de ELISA. Y no es porque estés enfermo, sino que es una prueba prenupcial, ¿no? Que bueno, anteriormente era obligatorio. No sé si ya vas a ver. ¿Okay? A eso me refiero. Le hacemos a personas sanas, sin cuadro clínico, que nos ayuda también como pruebas de tamizaje para descartar alguna enfermedad. ¿Okay? Es como, no es examen de laboratorio, pero es como el Papa Nicolau, por ejemplo. Aunque no tengamos ningún síntoma, tenemos que hacernos todos los años. O la mamografía. ¿Entienden? Entonces es para prevención o como tamizaje. También hay exámenes mucho más especiales ya, que me van a servir, me van a ayudar para ver si tengo la predisposición de adquirir, de desarrollar en el transcurso de mi vida una enfermedad. Por ejemplo, el HLA-B27. Todos tenemos HLA, ¿cierto? Antígeno leucocitario humano. Todos tenemos estos antígenos en nuestras células, ¿okay? En nuestros leucocitos. Entonces se ha estudiado, por ejemplo, si dentro de mi HLA yo tengo el subtipo HLA-B27, por ejemplo, tengo mayor predisposición a desarrollar espondilitis anquilosante, por ejemplo. Entonces ya se ha determinado que hay pruebas de laboratorio para evaluar el mayor riesgo que yo tengo de desarrollar una enfermedad. Entonces tampoco estoy haciendo diagnóstico, sino que yo ya sé que tengo el riesgo de desarrollar tal enfermedad. Así también hay para la diabetes, para la artritis reumatoide, etc. ¿Ah? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. ¿Cómo es el flujo de trabajo en un laboratorio clínico? Todos los exámenes de laboratorio pasan por tres grandes fases. Una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. ¿Qué es la fase preanalítica? La fase preanalítica es la que empieza cuando nosotros damos la orden de laboratorio. Desde que nosotros le extendemos la orden de laboratorio al paciente, ahí estamos empezando con el primer proceso, que es la fase preanalítica. Es muy importante porque yo tengo que solicitarle al paciente adecuadamente lo que el paciente necesita. No puede ser que el paciente parece que tiene diabetes, pero le pido, no sé, un VIH. O de repente el paciente ni lo miro, ni lo examino, ni nada, y le pido la retafila de examen a ver qué sale. Que eso, desgraciadamente, hacemos, ¿cierto? ¿No les ha pasado a ustedes de repente que han acompañado a algún familiar, alguna consulta y han visto que le piden un montón de exámenes? ¿Por qué? Porque no lo examinaron.
No le hacen una correcta anamnesis, un correcto examen físico para pedirle solo lo que el paciente realmente necesita. Y los hacen gastar un montón a veces. Y cosas que no son ni siquiera necesarias. Entonces hay que pedir lo que el paciente amerita y lo que me va a ayudar a mí a confirmar mi diagnóstico, mi sospecha clínica. ¿Okay? Es una ayuda diagnóstica, no se olviden. El examen no me va a dar el diagnóstico, yo tengo que relacionarlo con mi sospecha clínica. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos, le damos la orden de laboratorio al paciente, la que debo darle, y tengo que darme cuenta pues que el paciente tiene que ir adecuadamente preparado para el día que le toca su examen, para la toma de muestra. Quiere decir que yo tengo que el paciente educarlo, instruirlo, darle la consejería, si va a ir en ayunas, si no va a ir en ayunas, si debe evitar el ejercicio, si no debe fumar, si no debe tomar el medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si yo no le digo, nadie más se lo va a decir. El paciente va a ir con su orden al laboratorio y le van a tomar la muestra. Allí nadie le va a decir, ¿habrá venido en ayunas? ¿Ha comido? ¿Ha fumado? No se van a tomar ese tiempo, jamás. Ustedes, en el momento de darle la orden del laboratorio, le tienen que decir todo esto al paciente. Por lo tanto, significa que yo tengo que saber que si le pido glucosa, tengo que saber cómo debe ir preparado el paciente. Entonces, para eso es el curso, para aprender. Así que se tienen que poner a leer. ¿Va a ir en ayunas o no? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Qué pasa si el paciente va haciendo ejercicio físico intenso? ¿Qué pasa si el paciente ha fumado? ¿Qué pasa si el paciente ha tomado alcohol? ¿Qué pasa si tomó el medicamento? Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa si el ayuno es prolongado? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, porque eso es lo que nos va a servir. Tal vez nosotros como médicos, bueno, yo soy patólogo clínico, sí proceso, pero de repente ustedes no van a tener la oportunidad de procesar exámenes, pero sí tienen que conocer los procesos para que puedan evaluar también a sus trabajadores, cuando ustedes sean jefes, regentes, jefes, directores de algún centro médico, de un hospital, tienen que conocer cómo son los procesos para que ustedes sepan qué evaluar en sus trabajadores y saber si están haciendo bien las cosas o no, porque justamente es en la fase preanalítica donde ocurre la mayor cantidad de errores. ¿Okay? A veces llegan al laboratorio, exámenes de laboratorio, órdenes de laboratorio a mano, que cada vez hay menos, porque ahora todo ya casi, gracias a Dios, es impreso, con letra ilegible. No se entiende. ¿Qué será? TCH, LH, FSH, ¿qué le estará pidiendo? Muchos utilizamos las siglas y a veces mal escritas, mal usadas, y encima no se entiende la letra, es horrible. Entonces, peor, no se entiende tampoco el nombre del paciente. Entonces, mejor no lo hagan. Mejor hagan que el paciente escriba, de repente el paciente tiene más bonita la letra. Es en serio, porque da vergüenza de verdad. Entonces, traten de que todo sea mejor impreso. Hoy en día las órdenes generalmente ya llegan impresas. No me debo olvidar si el paciente tiene 2 nombres, colocar los 2 nombres, colocar la edad, debo colocar el sexo, porque hay pacientes varones que tienen nombre de mujer, ¿no es cierto? Mercedes, Carmen, Jesús. Entonces, a veces llega la muestra y no sabemos. Por ejemplo, tengo pacientes, mujeres que le piden PSA. Imagínense. Y ya después que lo procesan, a la hora que llevan a informar los resultados, se dan cuenta. Es mujer, ya nos hizo perder tiempo, personal, reactivo, controles. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Espero que sí. Eso en cuanto a la fase preanalítica. Toda la fase preanalítica corresponde desde que se emite la orden de laboratorio hasta que la muestra llega para su procesamiento. Es decir, que la fase preanalítica es la orden de laboratorio, la consejería que le dan al paciente, la toma de muestra que le vamos a hacer en la práctica, hasta que ya la orden, la muestrita, llega hacia el laboratorio donde se va a realizar el procedimiento, que como ya les dije, lo hacemos de manera automatizada. Rara vez, pocas muestras ya se procesan de manera manual. Pues aquí son otros parámetros que tengo que estudiar. Y finalmente, cuando ya se ha procesado la muestra, viene la fase posanalítica, que es la emisión de los resultados, que también hay que tener mucho cuidado. ¿En cuál encontramos mayor cantidad de errores? En la preanalítica. Ahí está, en la fase preanalítica, entre 46 a 68%, y aquí están todos los posibles errores. Les pregunta de examen, en la fase analítica de 7 a 13%, y en la posanalítica de 19 a 47%.
La fase postanalítica también ya tiende a disminuir, ya no es tanto, porque también se ha creado un sistema de interfaz ya en la mayoría de los hospitales, donde directamente del equipo donde se ha procesado la muestra el resultado pasa al sistema de gestión hospitalaria. Entonces ya no hay un digitador que de repente se equivocó en digitar mal el resultado. Eso ya se está bloqueando, y también el error de documentos, ¿no? Pero sí tengan cuidado porque puede ser que informo el resultado de Juan, se lo pongo a Pedro y así. Entonces, por más que haya sido una perfecta fase preanalítica o analítica, si me equivoco en la fase postanalítica, igual que ese resultado ya no vale, ¿cierto? Que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, dentro de la parte de preanalítica, las fluctuaciones cronobiológicas, el sexo, la edad, en la posición que se le toma la muestra, si hizo actividad física, si guardó el ayuno, etc. ¿Por qué fluctuación cronobiológica? No es lo mismo que yo le tome la muestra, haga el estudio de un analito en la mañana, en la tarde o en la noche, porque hay variación. En consenso, la mayoría de los exámenes de laboratorio se toman en la mañana, porque los valores de referencia de normalidad han sido estandarizados en muestras tomadas en la mañana. Así que no porque a mí se me ocurre si lo voy a tomar en la tarde o en la noche. Tengo que tener un sustento. Por ejemplo, ¿qué exámenes de laboratorio sí podría tomarlos en la noche porque me interesaría? Por ejemplo, la hormona de crecimiento, ¿cierto? Porque se supone que en la noche hay un pico. O sea, a los niños incluso se les induce al sueño para que se tomen la muestra de hormona de crecimiento y se les pone un ambiente oscuro para simular que es de noche. Se lo van a ver también ustedes. Entonces, a eso se refiere, ¿ya chicos? El cortisol también, porque tiene variaciones en la mañana y en la noche y a veces hay que evaluarlos, ¿ya? Entonces, en esos casos sí. Hay exámenes de laboratorio que tenemos un resultado si es verano o si es invierno, por ejemplo. Eso se refiere con fluctuaciones cronobiológicas. Es por eso que los valores de referencia de normalidad, ustedes no tienen que aprendérselo de memoria porque van a estar allá, ahí en los exámenes, en los informes de laboratorio. Ustedes van a ver, hay un valor para varón, un valor para mujer, un valor para neonato, incluso por edades, incluso por el ciclo ovulatorio, etc. ¿Por qué? Porque hay fluctuaciones, no es estático. ¿Ok? A eso se refiere. Por ejemplo, ¿qué exámenes serían diferentes en el hombre y en la mujer? Pero la mujer no lo va a hacer deseado. Prefiero algo que sea común y ambos. Y yo espero resultados diferentes. Hemoglobina. La mujer no lo va a hacer deseado. Hemoglobina. La hemoglobina, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Quién tiene más hemoglobina, el hombre o la mujer? El hombre. ¿Qué más? ¿Qué? El perfil lipídico. Depende si la mujer come la dieta. Ahí más es por la dieta que por la edad, por el sexo. Por el sexo, ¿qué más, chicos? Variación. La creatinina. ¿Quién tiene más creatinina? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre tiene más masa muscular. A eso se refiere. El ayuno es importante, sobre todo cuando voy a dosar glucosa y cuando voy a dosar triglicéridos, porque son los que más se elevan cuando el paciente ya no ha guardado el alimentación. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. La orden de laboratorio bien hecha, la petición, identificar al paciente antes de la toma de muestra para evitar errores. La extracción venosa, que ya lo van a hacer en la práctica. Todo esto es de la práctica ya. ¿Cuál es la zona que mayormente utilizamos para la toma de muestra? La zona, ¿cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esta zona? ¿Lo han visto ya en la práctica? Ande cubital se llama esta zona. Eso ya lo están haciendo en práctica. Esto lo voy a pasar porque ya... El contenedor con el cual voy a tomar la muestra también es muy importante y pertenece también a la fase preanalítica. Por ejemplo, si el paciente tiene hemograma, ¿con cuál tubito le voy a tomar la muestra? ¿Con él? Con el rojo.
formulación. Entonces, ¿qué me indica la tapita de color? ¿Qué me está indicando? ¿Por qué tienen una tapita de color diferente? ¿Qué tienen esos tubitos en su interior? Anticoagulante, ¿cierto? Entonces, el tubito de tapa roja no tiene anticoagulante. Es llamado tubo seco. En lugar de tener anticoagulante, tiene activador del coágulo. El tubito de tapa amarilla no tiene anticoagulante, lo que tiene es un gel separador. El tubito de tapa verde, ¿qué anticoagulante tiene? Heparina. El tubito de tapa lila y rosada, ¿qué anticoagulante tiene? EDTA. El tubito de tapa celeste, ¿qué anticoagulante tiene? Citral. Si tiene hemograma, ¿qué tubito voy a usar? Otra vez el rojo. Les digo que ese es un tubo seco que no tiene anticoagulante, que tiene activador del coágulo. ¿Se coagula qué hemograma voy a hacer? Voy a utilizar para hemograma el tubo de tapa lila. ¿Okay? El tubo de tapa roja y el tubo de tapa amarilla me van a servir para aquellas pruebas donde yo voy a utilizar el suero, que no tiene anticoagulante, porque la muestra se va a coagular, yo voy a centrifugarla y voy a obtener el suero para hacer el examen. Entonces, para las pruebas bioquímicas, para el perfil hepático, para el perfil lipídico, los tubos que no tienen anticoagulante. ¿Okay? Para cuando yo quiero utilizar plasma, ahí sí voy a utilizar tubos con anticoagulante. Cuando yo quiera, por ejemplo, sangre total, como por ejemplo el hemograma, o quiera hacer velocidad de sedimentación globular, utilizaré el tubo de tapa morada. ¿Ok? Porque tiene anticoagulante. Si tengo perfil de coagulación, como tiempo de protrombina, fibrinógeno, dímero D, utilizo el tubo de tapa celeste o turquesa que contiene como anticoagulante el citral. Muy bien. Y como los tubitos, bueno, aquí está todo lo que les he dicho. Los tubitos tienen anticoagulante. Luego de tomar la muestra, el personal tiene que hacer las diferentes de 5 a 10 inversiones para que se pueda mezclar correctamente con el anticoagulante, porque si no igual no va a actuar y no igual se va a coagular la muestra y eso es lo que yo no quiero. ¿Okay? Hay que tener en cuenta también que muchas veces yo no voy a poder procesar esa muestra en mi laboratorio y voy a tener que referir la muestra a un laboratorio de mayor complejidad. Tengo que saber, según el tipo de muestra, en qué condiciones debo transportarla. Si la transportaré en una bolsa, en un contenedor de vapor o en un contenedor de plástico, si lo debo transportar con hielo o sin hielo, etc. Dependiendo del tipo de muestra, cada muestra tiene su protocolo para su transporte. Yo tengo que asegurarme que esa muestra llegue en buenas condiciones hacia el otro laboratorio donde lo van a procesar. A eso se refiere con el transporte de la muestra. También es parte de la fase. ¿Qué fase sería el transporte de muestra? Preanalítica. Muy bien. De repente me va a tocar a mí recibir una muestra de otro centro. Tengo que tener en cuenta cuándo la acepto y cuándo la rechazo. Los criterios de rechazo de la muestra son esos. No podré recibir una muestra que esté contaminada. No podré recibir una muestra que no tenga el nombre del paciente. ¿Okay? Si está inmunizada, si el volumen es escaso. Y son las razones o causas de rechazo y aceptación de la muestra. Hasta allí la fase preanalítica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la fase preanalítica? Ok, pasamos a la fase analítica. En la fase analítica tengo que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, los controles, que vamos a ver, la calibración de los equipos automatizados, el procesamiento en sí de la muestra y la validación técnica. Para hacer una correcta fase analítica, que ya sabemos que ahora todo se procesa de manera automatizada, con equipos, el personal del laboratorio tendrá que estar capacitado para manejar los equipos, ¿cierto? Habrán también ingenieros biomédicos que se encarguen de la calibración de los equipos. El personal del laboratorio, ya sea el biólogo, el tecnólogo, tendrá que controlar los equipos. ¿A qué se refiere con controles? Cuando decimos controles nos referimos a los controles de calidad. ¿Okay? Nosotros, el personal del laboratorio,
primero tiene que cerciorarse que el equipo esté leyendo correctamente lo patológico como patológico y lo normal como normal. Me cercioro de eso todos los días. Una vez que yo compruebo con los controles que el equipo está midiendo correctamente, recién procederé a procesar mis muestras. A eso se refiere con los controles. Los controles que yo hago en mi laboratorio todos los días se llaman control interno. Los controles que me van a enviar de otro centro hospitalario de mayor complejidad se llamará control de calidad externo. Porque todo laboratorio tiene que tener un control de calidad externo, es decir, un laboratorio de mayor complejidad que me controle y verifique si mis resultados son confiables. ¿Ya? Eso se refiere con control de calidad externo. La validación técnica la hace el tecnólogo o el microbiólogo, ¿no? Ve el resultado que le ha salido en su equipo. Lo valida, si cree conveniente lo vuelve a repetir o no lo valida. ¿Ok? Eso es lo que les estaba diciendo. Control de calidad interno, lo que yo hago en mi laboratorio diario, y control de calidad externo, lo que otro laboratorio de mayor complejidad me evalúa. Por ejemplo, en el Almanzor hacemos, bueno, en pandemia empezamos a hacer las pruebas moleculares para el COVID. ¿Quién nos controlaba? Nuestro controlador externo era el Instituto Nacional de Salud de Lima. Cada cierto tiempo nos mandaban 10 muestras de COVID con resultados que ellos ya conocían para nosotros procesarlos. Entonces ellos verificaban si había concordancia de nuestros resultados con los de ellos. Tenía que haber una concordancia de mayor al 90% para que podamos seguir acreditando y podamos seguir haciendo los exámenes. Si no, ya no lo podríamos hacer. Eso es control de calidad externa. ¿Ok? ¿Se entendió? Es lo que les estaba explicando. Esto, por ejemplo, son los ejemplos de lo que les decía del control de calidad interno. Por ejemplo, estos son los controles del equipo con el cual hacemos hemogramas. Tiene un control de calidad que es el alto, el normal y el bajo. Yo hago primero que mi equipo procese esos 3 controles, que son como 3 muestras. Pero este es un hemograma patológico alto, un hemograma normal y un hemograma bajo. O sea, pancitopenia. ¿Ok? Y acá todo alto. Entonces yo hago que procese el equipo los 3, y si veo que realmente lo alto lo está midiendo como alto, lo normal como normal y lo bajo como bajo, recién empezaría a pasar las muestras de mis pacientes. Eso es el control de calidad interno. ¿Ok? Bien. Ahora viene la fase posanalítica. Ya procesé mi muestra. Ahora tengo que de repente guardar la muestra, de repente no la puedo eliminar porque esa muestra me puede servir a mí y de repente para otros exámenes que voy a hacer en esa muestra o la voy a derivar, etc. Una parte de la fase posanalítica es cómo yo guardo mi muestra. ¿Okay? ¿Cómo guardo la muestra? Dependiendo. Hay muestras que se congelan, hay muestras que se refrigeran. ¿Okay? Las muestras de ADN, por ejemplo, que se guardan a menos 70 grados, las muestras de suero se congelan a menos 20 grados, y las muestras de sangre total se refrigeran entre 4 a 8 grados, etc. Dependiendo del tipo de muestra, yo tengo que saber si lo refrigero o lo congelo. ¿Okay? O lo tengo que mantener a temperatura ambiente, como por ejemplo las muestras de líquido cefalorraquídeo no se congelan, lo mantengo a temperatura ambiente. ¿Okay? ¿Qué tiempo las puedo guardar? ¿Hasta cuándo me van a servir? Etcétera. ¿Okay? Tengo que ver, después que ya trabajamos todo en el laboratorio, cómo vamos a realizar el desecho de los residuos sólidos. Nosotros como médicos tenemos que estar siempre viendo la parte de bioseguridad, y somos nosotros los responsables de hacer los manuales de bioseguridad, nosotros los médicos, siguiendo obviamente la normativa del Ministerio de Salud y cerciorándonos pues que nuestro personal lo cumpla. ¿Cómo hago el desecho, la distribución de todos los desechos que he generado en el laboratorio? La validación facultativa de los resultados, que lo hace ya el médico, y los informes. ¿Cómo emitir los informes de laboratorio? Entonces habíamos hablado de una validación técnica que se hace en la fase analítica y la validación fisiopatológica o la validación facultativa de una que se realiza en la fase posanalítica. Ojo, esta es la validación técnica en la analítica y la fisiopatológica o facultativa en la fase posanalítica. ¿Qué significa que yo voy a validar facultativamente? Eso lo hace el médico, es decir, que voy a
identificar si ese resultado tiene relación con el cuadro clínico del paciente. Si ese resultado sí corresponde con otros exámenes de laboratorio que tiene el paciente o con exámenes de laboratorio que tiene anteriormente el paciente. Que de lo contrario no lo valido. Si hay dudas, si hay incongruencias, puedo pedir una nueva muestra. Eso lo puede hacer el patólogo clínico en el laboratorio, pero si no, también lo pueden hacer ustedes. Cuando el resultado llegue a ustedes y de repente no concuerda con lo que ustedes esperaban. Pues ahí se van a acordar. No le van a decir a la señora, bueno señora, que ha salido así, así que va a tomar desde mañana tal medicamento. No sé por qué habrá salido así. No, tiene que acordarse. ¿Habrá ocurrido un error en la fase analítica o en la analítica o en la fase analítica? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para eso mejor pido una nueva muestra. Vuelvo desde el comienzo, ¿cierto? Antes de dar un mal diagnóstico, de dar un mal tratamiento al paciente, yo tengo que hacer mi validación facultativa. No se trata de que el laboratorio va a mandar sobre mi sospecha clínica. No, lo que vale más es mi historia clínica, mi anamnesis, mi examen físico. El laboratorio es una ayuda al diagnóstico. ¿Por qué? Por estos errores que pueden haber ocurrido. De repente la paciente no fue en ayunas, porque yo no le dije, y me viene al consultorio con 300 de glucosa. Señora, ¿usted sabe qué? Hasta en sus análisis usted es diabética. ¿Yo diabética, doctor? Si usted es diabética, ya desde mañana va a empezar a tomar su metformina y no sé qué. Y la paciente de repente es diabética, simplemente que tú no le dijiste que vaya en ayunas a la toma de muestra. O no le aconsejaste que para su perfil lipídico la noche anterior no consuma grasas. Eso es todo eso. O de repente es un examen de orina patológico, pero tú no le dijiste que se haga la higiene pues antes de la primera orina de la mañana. Y la guardó la orina desde la noche, porque tú no le dijiste que era la primera orina de la mañana. Entonces, nuestra responsabilidad. No le echen la culpa al laboratorio, porque el laboratorio no tiene toda la culpa. La mayor cantidad de errores está en la fase preanalítica. ¿Ya? Bien. Esto ya les dije. La emisión de los informes es importante. Cuando ustedes reciban un informe de laboratorio, el informe del laboratorio tiene que decir correctamente el nombre del paciente, qué muestra se ha utilizado, qué método se ha utilizado, quién lo procesó, quién lo validó, la fecha de la toma de muestra, que puede ser diferente a la fecha del proceso y a la fecha del informe. A veces las muestras están guardadas mucho tiempo porque no hay reactivo, y se espera que llegue el reactivo, de repente se descongelan y se procesa. Entonces tiene que haber una fecha de toma de muestra, una fecha de proceso y una fecha del informe. Pueden ser 3 días diferentes. Ustedes tienen que ver qué tanto tiempo estuvo guardada esa muestra o fue procesada inmediatamente, habrá sido guardada a la temperatura correcta. Pues todo eso nos sirve para nosotros hacer nuestra validación facultativa. A veces le damos el resultado al paciente equivocado. Pues, ¿de qué sirve que las fases anteriores hayan estado bien hechas cuando estamos dándole el resultado a otro paciente? O se lo estamos dando ya fuera de tiempo. Ya no sirve, ¿cierto? Muy bien, los informes, ya les dije. La bioseguridad, chicos, no se olviden. Nosotros como médicos tenemos que hacer nuestros manuales de bioseguridad. Y sobre todo, el protocolo de qué hacer en caso de existir un accidente laboral dentro del laboratorio. Recuerden que en un hospital, el área de emergencia y el área de laboratorio son donde ocurre la mayor cantidad de accidentes laborales. Estamos en contacto con la sangre y los fluidos del paciente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si mi personal se pincha? Doctor, ustedes son el jefe. Doctor, tomándole la muestra al paciente de la cama tal, me he pinchado. ¿Qué le dicen ustedes? Ustedes son los médicos, los jefes, los que han hecho su manual de bioseguridad, su protocolo contra accidentes laborales. ¿Qué le aconsejan a su personal? Y encima el paciente de la cama 4 tiene VIH. ¿Qué va a hacer ese personal? Está acudiendo a ti. Para eso tienes que tener un documento. Está normado, está en el MINSA, está en el documento. Tienes que hacer que se cumpla todo el protocolo que ya está escrito. O sea, ustedes no van a inventar nada, simplemente
adecuar su protocolo a su servicio y hacer que el personal lo cumpla. Previamente, ese personal, antes de trabajar en su laboratorio, tiene que haber recibido mínimo la vacuna completa para hepatitis B. ¿Ustedes la tienen ya completa? Sí. No, porque si el paciente tiene hepatitis B, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Y no tengo las vacunas completas. No estoy protegida. ¿Cierto? Pues todo está normal. Y si les pasara a ustedes como alumnos, ya no como jefes, les pasara ahorita, que les salpicó sangre al ojo, o a la boca, o por poner una inyección, o poner una vía, o tomar una muestra, se encaron con la aguja, que previamente ya habían hincado al paciente. ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿Qué se debe hacer? ¿Me quedo calladita? ¿No tengo vergüenza? ¿Me voy a mi casa? ¿Qué hago? Tengo que comunicar a mi docente, a mi jefe inmediato superior, para que se cumpla el protocolo. Y si mi jefe no sabe, acá está, yo sé lo que se debe hacer, doctor. Acá está. Tengo que hacer esto, me tienen que hacer esos exámenes. Si el paciente tiene VIH, yo tengo que recibir la quimioprofilaxis, tengo que recibir el TARGA por 4 semanas. Si el paciente tiene hepatitis B y yo no tengo mi vacuna completa, yo tengo que recibir la inmunoglobulina contra la hepatitis B. Y es dentro de las 48 horas. Pero si no sé, me quedo callada, me puedo contagiar. Entonces todo eso ya está normado, está escrito y ustedes tienen que conocerlo. ¿Okay? Eso también está en el aula, o igual ustedes lo pueden descargar del Ministerio de Salud. ¿Okay? ¿Qué pasos, qué protocolo voy a seguir? ¿Qué exámenes me tengo que hacer? Yo, ¿qué exámenes le tengo que hacer al paciente con el cual me he pinchado, que sería el caso fuente? ¿Qué exámenes tengo que hacer al paciente si es que el paciente lo tengo todavía allí? Eso es lo mismo. A ustedes le van a preguntar, por ejemplo, una violación. ¿Qué exámenes se tendría que hacer el paciente que ha sido violado? ¿Qué examen? Si es un potencial riesgo de que el violador tenga VIH o hepatitis B. ¿Cuál es el que vive más tiempo en el medio ambiente? Si yo encuentro una aguja allí y me pinché, no lo pusieron en el contenedor adecuado, tengo más riesgo de que me contagie de VIH o de hepatitis B. ¿Quién es el que vive más a temperatura ambiente? La hepatitis B. Felizmente, más o menos. Igual es. Entonces, tengo que saber dónde voy a desechar. ¿Dónde se desechan los punzocortantes, las agujas, los bisturís? ¿Dónde se desechan? ¿En qué bolsa? Contenedor rojo. Ninguna bolsa, Contenedor ¿cierto? rojo, contenedor. Claro, Pobre de ustedes que los vean en una bolsa, que el pobre personal de limpieza se pincha por culpa de nosotros. Para eso hay contenedores, ya sea de plástico o de cartón de color rojo, donde se coloca todo lo que es punzocortante. Se bota la aguja sin necesidad de volverla a tapar. ¿Okay? Lo que es químico, lo que son reactivos, ¿dónde lo boto? ¿En la bolsa? Amarilla. Y todo lo demás en la bolsa negra, ¿no es cierto? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta, chicos. No se olviden. Entonces, igual esta clase yo se la voy a pasar a la delegada para que la vayan teniendo hasta que ocupe las aulas y también todo lo demás, todo lo que pueda. Yo necesito que ustedes con urgencia formen sus grupos de seminario y se sorteen los temas y le pasen inmediatamente a la delegada sus grupos formados, porque se van a sortear los temas y el primer grupo va a exponer el día 23. ¿Ya? Les estoy avisando con tiempo. Así que el 23 expondría el grupo. ¿Me viste la hojita, no?